Entonces, ¿qué habíamos hecho en la anterior clase? Habíamos de un pendrive, o de un flash como lo conocemos, habíamos sacado una imagen, es lo más correcto, o copia, ¿no? Un archivito. Y habíamos dicho que, si no mal no recuerdo, este archivo lo hemos llamado copia DD. Una vez realizado la copia, obviamente de ambos debemos registrar bien, y debe ser el mismo código hash, ¿verdad? El mismo, que eso certifica que es la copia original del dispositivo. Y esto luego se pone a buen recaudo, alguien debe guardarlo, ¿no es cierto? No se debe tocar. El que debemos tocar, armar, desarmar y lo que queramos es la copia. Entonces ya tenemos el archivo copia, entonces ahora hay que analizar. Hay que analizar este archivo. Esto hay que darle al experto, ¿no? En nuestras palabras a nosotros nos podrían dar. Podría ser un caso en el que en la policía hay el área de policía informática, cibernética, etcétera, esa área. Ellos nos podrían dar a nosotros, por favor, revíselo este archivo. Nosotros tenemos que analizar. Necesitamos un software para analizar, porque a ver, veamos, nos van a dar ese archivo así por así no va a abrir. ¿Qué tipo de archivo es? No es un archivo Word, no es un archivo Excel, etcétera, ¿no? Tiene que haber un software especializado. Podemos analizar con un software especializado o en el mismo Linux, este archivo podemos, yo voy a trabajar también mucho con montar. Podemos montar este archivo y de manera que parezca una unidad dentro de nuestro sistema Linux y podemos ver qué había, qué no había. Pero lo que vamos a hacer es usar un software. Vamos a usar el FTK. Es un software que lo vamos a usar mucho en esta asignatura. Este es un software, si bien es un software que lo vamos a ver en modo Windows, es un software de uso gratis, no diré libre, no, otra cosa es libre. No necesita licencia para su uso este software, entonces por eso también lo vamos a usar. Recuerden que es un modo Windows. Entonces este software nos permite, con este software, abrimos el software y podemos abrir el archivo y ver todo lo que había en ese pendrive. En este caso estamos usando un pendrive, pero podría ser también un disco duro o cualquier otro disco o cualquier otro dispositivo. Es muy potente este software. Entonces, hoy día vamos a ver y la práctica va a consistir en el uso del software FTK Imager. El FTK Imager por el momento nos va a servir para dos cosas. Uno habíamos dicho para ver qué hay en una imagen. En este caso, repito nuevamente, la imagen que hemos sacado podemos verlo con el FTK, todo lo que había. Justo nos sirven nuestras palabras para analizar. Y también nos sirve para este procedimiento, para sacar copias. Entonces, como os había dicho, la anterior vez hemos hecho una copia, hemos obtenido una imagen con Linux. Este procedimiento ya hemos hecho con el Kali Linux, o con cualquier versión se puede hacer también. Ahora lo vamos a hacer con el FTK Imagen. Me he olvidado traer mi flash. Denme 30 segundos, por favor, para ir a traer el flash y hacer el mismo procedimiento con este software. Ya está aquí el flash. Entonces vamos a ver
Igual que la anterior clase, hay que aprovechar las guías o tutoriales que hice, ¿no? En los anteriores semestres. Aquí está, esta es la práctica, dice creación de una imagen forense con el FTK Imager. Ya, entonces aquí están los pasos que deben hacer, está donde está la página que deben descargar, etcétera. Esto voy a subir a la plataforma para que hagan su práctica. Es más cortita que la anterior. En este caso ahora yo lo que voy a hacer es abrir el FTK Imager. Aquí está. Y abro, ahí está el software. Es muy potente, vamos a usar mucho este software, o software, como quieran llamarle. Y en este momento estoy conectando el pendrive. El pendrive. Ya. Y vamos a ver si se ha conectado, ¿no? ¿Dónde estamos? Ya que ha aparecido HP, etcétera. Ya, ha conectado, me vamos al FTK Imager. Y es sencillo, nos vamos simplemente a File y obtener, si quisiéramos, por ejemplo, hemos creado una imagen en Linux, ¿no es cierto? Esa imagen por ahí lo pasamos a otro dispositivo, etcétera, nos vamos a, bueno, vayamos por paso. Crear imagen de disco, dice. Nos vamos ahí y dice, seleccione qué tipo de imagen quiere crear. Desde un dispositivo físico, podemos ya tener una imagen y otra vez crear de una imagen otra imagen, ¿no? Se puede también eso. Desde un dispositivo lógico, desde una imagen, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Desde un dispositivo físico, porque lo he conectado físicamente el pendrive, ¿no? Si fuera un disco duro, tendría que conectar este equipo hacia hay lectores de discos que podríamos hacer, etcétera. Hay que darse modos también, jóvenes. Estamos haciendo por el momento en un pendrive. Está conectado físicamente. Nos vamos siguiente y seleccionamos ¿cuál? Fíjense que nos sale por defecto nuestro disco duro. Y aquí está el HP, el pendrive, que dice 4 GB. Eso hay que seleccionar. Porque si no, por defecto nos está saliendo nuestro disco, nuestra unidad de disco duro. Aquí está, ¿no? Mi disco es de 1 tera. ¿Dónde va a entrar todo eso? Ya. Seleccionamos entonces el pendrive y finish. Fácil, adicionamos. ¿Dónde queremos que se guarde? ¿O cómo queremos que se guarde? Hay diferentes formatos de copias para poder realizar posteriormente el análisis. El copia en formato bruto, se conoce, esto es lo más usado. Este es otro también. Según estos lo han creado, por así decir, los estándares de formatos, lo han creado softwares especializados en el área de forense. Este por defecto el que se maneja, casi podríamos decir, estándar, ¿no? A nivel internacional. Pero hay otros también formatos. Y hay softwares que pueden justamente solo analizar estos formatos. Entonces, a veces, según el software, hay que seleccionar también el formato. Pero el estándar internacional casi es el RAW, ¿no? Seleccionamos y hay que poner, como estamos haciendo un análisis, digamos, el análisis, ya es mi análisis número 20. Análisis número 20, descripción, prueba en clase, digamos. Examinador, ¿qué examinador nos inventamos? No sé, ¿qué investigadores hay? Pues el inspector Gadget lo pone. No sé si se escribirá así. ¿Ustedes de su época del Gadget son o no? No son, ¿no? Notas, solo un ejemplo. Cualquier cosa pueden poner ahí, todavía no es de la vida real, ¿no? Siguiente. ¿Dónde va a estar esa imagen? Aquí ya podemos seleccionar, ¿no? El anterior vez era en Linux, ahora estamos en Windows. Voy a buscar, ¿no? ¿Dónde podemos guardar? En el equipo, en este equipo, en la unidad digamos, o F, ustedes ya guardan donde vean conveniente. En la unidad, en la carpeta Limber.
en, en Limber. O nos crearemos una nueva carpeta en la unidad F. Y le pondremos prueba, copia. Ya, entonces ahí tendríamos que, entonces vamos a guardar en F, prueba, copia. Un nombre un nombre le daremos al archivo, igual, digamos, como la anterior vez, ¿no? Copia. Y no hay que poner la extensión, solito nos va a poner, dice. Excluir la extensión, dice, cuidado, copia.dd y les va a salir copia.dd.dd, ¿no? Solo el nombre. Esto es muy importante. En la imagen, el fragmento, ¿de qué tamaño va a ser? ¿En cuántos fragmentos? Puede ser que tengamos una copia de un pendrive de 8 GB, estoy suponiendo nomás, ¿no es cierto? Pero luego tenemos que distribuirlo en dos flights, lo tenemos que partir en dos pendrives de a 4 GB. Entonces le pondré, no de 1500, ¿no? De 4000 megabytes o un poquito más. De manera que lo va a hacer esta copia en dos archivos. Es muy importante, entonces esto calcular, pues generalmente esto está pensado, ¿no? Para llevar la copia en varios pendrives o en varios dispositivos. Repito una vez más, si nuestro flash que queremos sacar la imagen fuera, digamos de 8 gigas, y solo tengo flashes o pendrives de 2 gigas, tendré que llevarlo en 4. Entonces tendré que decir de 2000 para que lo haga en 4 archivos y cada archivo lleve en un pendrive. Espero se esté entendiendo esto. Entonces, sé que mi archivo es de 8 gigas. Entonces, lo haré en en un tamaño más, ¿no? 10.000 lo pondré. Para que genere solo un archivo. Y ese archivo lo pueda, no sé, en este caso solo para mi computadora, ¿no? Pero si quisiera llevarlo en pendrives, hay que considerar eso. Hay que considerar. Entonces, repito nuevamente, sé que mi archivo, no, es de 4 gigas, ¿no? Este archivo es, digo, este pendrive. Entonces, suficiente que le determine de 5000 megas. Si lo hago menos, lo va a particionar, por así decirlo, en varios archivos. Entonces es muy importante este numerito, según el tamaño de su pendrive, tienen que declarar un poquito más grande, ¿no? Porque sabemos que un giga no es 1000 megas, es 1024 megas, eso también hay que considerar, por eso le estoy dando 5000. Si le doy cabalito 4000, por ahí no va a alcanzar, porque 4000 megas no es 4 gigas. Entonces, más grandecito le daré, 5000, digamos. 10.000, 20.000, aunque sea al final, más grande el espacio para que se lo cree un archivo. Y siguiente. Listo, ya está. Iniciar. Aquí hay varias opciones que pueden ir analizando ya en su práctica. Hoy simplemente le ponemos iniciar. Y ya está realizando el proceso de la copia. Aquí no hemos verificado, igual que en Linux, primero el código hash. ¿Por qué? Porque esto automáticamente ya está haciendo eso. Nos está diciendo, voy a calcular el código hash y ese código hash nos va a decir, obviamente es en ambos, bueno, en el dispositivo pendrive y en la copia. Mientras veremos entonces quién está haciendo por el chat, un chat ahí. Que me es volar este chat, no me dice quién ha dicho. Otro presente creo que es, ya vamos a ver después. Ya, entonces, es más rápido incluso, ¿no? Fíjense, ya está en casi la mitad. Recuerden entonces que la asignatura estamos empezando por el procedimiento más elemental que se debe realizar en un procedimiento para un análisis forense a un
Bueno, para un análisis forense digital. Ahí va a haber algunas clases así como hoy día, cortita, porque bueno, la clase de hoy día es cortita porque simplemente es hacer lo que hemos hecho en la anterior clase, solo con otra herramienta, ¿no? Pero va a haber también otras clases largas y las prácticas también muy pesadas. Espero que hagan sus prácticas, todos, es 40 puntos, no se olviden eso. La práctica que voy a subir hoy día tiene que ser hasta el día martes. Es también, incluso desde mi punto de vista, más livianita, ¿no? Que la anterior, porque la anterior había que tener Linux. Por ahí no tenían Linux, el volver a instalar, entonces eso nos lo hacía pesado. En cambio en esta no es bajarse, instalar, hacer lo que he hecho y ya. Obvio, sacar sus capturas de imágenes. Ya está, ya terminado. Una vez que ya ha terminado, como dice aquí, imagen creada satisfactoriamente, ¿verdad? Aquí dice eso, listo. Cesar, podemos cesar, o podemos ver el reporte general. Y vemos, ¿no? Y aquí está. Nos dice que en qué hora, en qué fecha, va todo, ¿no? Datos del disco, etcétera. Y sobre todo lo que les había dicho. Ha creado esta herramienta, el código hash en formato MD5 y en SHA-1, los dos más antiguos y básicos, ¿no? Recordemos que ya hay nuevos, pero hasta esta herramienta siguen trabajando con estos dos básicos funciones hash. En SHA-1, fíjense que es el mismo que como no he tocado nada del flash, es el mismo que hemos hecho en la anterior clase, y además también ha calculado su código en formato MD5. Entonces, estos datitos ustedes lo anotan antes de poner a buen resguardo el flash o en el acta, ¿no? del levantamiento del dispositivo. Ya. Como se había dicho, ya lo calcula estos datos. No se olviden, estos datos son muy importantes. Y close. Ya está. Ya ha hecho su trabajo. Vemos entonces en la unidad donde lo ha guardado, en la unidad F, en la carpeta Limber, no, en F, ¿en qué carpeta era? Prueba copia, me creé esta carpeta. Y aquí está. Oh, esto me olvidaba decirles. Aunque ya están en noveno, pero hay todavía. Saben que un archivo tiene un nombre en Windows, ¿no? Y una extensión. Ya, por ejemplo, hola, punto puede ser docs. ¿Qué significa docs? Que es un archivo de Word, ¿no? Puede ser punto .exe, un virus, un ejecutable, etc. Un XLS, si no me equivoco, de Excel, etcétera, ¿no? Un TXT de texto, Word, ¿cómo es? WordPad, no me acuerdo. El que hemos generado es
el que se ha generado es un archivo punto, le hemos puesto nombre copia, punto dd. Este no es, parece, bueno, en realidad sí es, pero es un archivo comprimido, ¿ya? Es una copia de un pendrive, eso ya sabemos. Sabemos que hay archivos .rar y .zip, que son también archivos comprimidos. Estos sí son archivos comprimidos, ¿no? Entonces, como en mi caso, fíjense que el icono que le sale al archivo es un archivo RAR, porque tengo en mi programa, en mi equipo instalado el WinRAR, ¿ya? Entonces, a veces les voy a mandar para futuras prácticas un archivo así. Yo les voy a mandar copias para que ustedes analicen, ¿ya? Entonces, muchos piensan y agarran el archivo y agarran el archivo y lo que quieren es extraer, lo quieren descomprimir. Y no lo va a descomprimir porque no es un formato RAR o zip. O por ahí lo va a descomprimir, pueden probar, ¿no? No he probado yo, pero es un archivo .dd. Es una copia, es la imagen de un dispositivo físico. Entonces, en anteriores semestres les mandaba la imagen, o les digo, como son grandes, les daba la dirección donde está almacenada para que se descarguen, se descargaban, y a la hora de realizar el análisis, Inge, no encuentro el archivo, no puede descomprimir. Yo, pero no es un archivo comprimido, es una imagen. Pero fíjese, Inge, está comprimido, quiero descomprimir y no me permite, no puedo acceder a la imagen. Entonces, para que no cometan esos errores, parece un archivo comprimido que hay que descomprimir. No, no es. Si nos fijamos y hacemos clic derecho, nos tenemos que fijar, ¿no? Que no es .rar o que no es .zip. Aquí está. ¿Dónde está? Copia, propiedades, está lenta mi máquina. Ya, copia. Se abre con WinRAR, ¿no? Esto es engañoso. ¿Qué había sido la extensión? Fíjense. 001. Ni siquiera lo guardar con DD, ¿no? Lo vas a guardar con 001. No es RAR y no es zip, no es un archivo comprimido. Y al lado también, a la hora de hacer la copia, nos ha creado otro archivo, que este sí es un archivo de texto. Vemos y ahí está lo que hemos visto hace rato. Todos los datos, ¿no? Lo que hemos dado, el número de video, los datos que hemos puesto al principio, pero luego datos del dispositivo. Sobre todo los datos, esto hay que, de aquí pueden ser un control C, un control V, ¿no? A nuestra acta de levantamiento del dispositivo o de la evidencia. Aquí está. Ahí se generan esos dos archivos. Sí, entonces verificamos si se han copiado. Ahora, como les había dicho, el FTK Imager sirve para, les había dicho, uno, para sacar la copia, ya lo hemos hecho, y también sirve para analizar archivos, o sea, analizar, en otras palabras, copias, o ver lo que hay dentro. Veamos entonces, con este poder, es una poderosa herramienta. Entonces vemos y abrimos, ¿no? File, ya no crear disco, ya hemos creado. Adicionar ítem o adicionar una evidencia. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer el proceso de ya ver qué hay en la imagen. ¿De dónde? ¿De un dispositivo físico? Puede ser, pero esta vez de una imagen. Ya estamos haciendo el proceso inverso, ¿no? La otra tarea.
ver qué hay. ¿Dónde está? Dice. Está en la unidad F, prueba copia. Y aquí está. Copia y abrimos. Y finish. Y aquí está. Aquí todo esto, entonces si alguna vez nos pasan una imagen, o tal vez yo les pase también más adelante, ustedes analizan y dicen, ah, esta es la imagen, este era el flash. Ven que había. Y todo esto había en el flash. Todo esto había en el flash. Hay archivos que son ocultos, ¿no? Lost Dit y System son archivos así como internos de los sistemas operativos. Pero todo esto había en el flash. Ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿no? Cuando hagan con sus propios flash. Es más, aquí no hay, pero van a ver que aparecen sus archivos eliminados. Podrían recuperar si desean. Esta herramienta también sirve entonces para recuperar archivos eliminados. Entonces, antes de, si tienen flash, a ver, van a eliminar algunos archivos y luego van a hacer este procedimiento y van a ver que aparecen ahí sus archivos eliminados. Entonces aquí yo ya, si fuera ya, estaría en un caso real, veo, ¿no? Entro a las carpetas a ver qué hay, etcétera. Y puedo ver algunas fotos, imágenes que realmente permitan identificar algunos hechos en alguna investigación, ¿no? Eso ya es cuestión de los abogados, pero nosotros tenemos que decir qué hemos encontrado, qué no hemos encontrado, qué había, qué no había, etcétera, qué archivos se han sido borrados, etcétera. Todo vemos aquí. Tendríamos que ir viendo cada uno de los archivos. Por ejemplo, aquí tengo, me bajé programitas para instalar a veces no se puede instalar, ¿no? En Android nos vamos a Play Store y no hay que bajarse el archivo APK, etcétera. Tenía todo eso aquí entonces. Voy aquí y vemos y tendríamos que luego hacer un informe de todo lo que había en el flash. Si hay por ejemplo, algún documento Word, vamos a ver cuándo se ha creado, etcétera, ¿no? Aquí dice dato de modificaciones. Todos esos datos habría que poner. Eso vamos a ver más adelante. El objetivo de esta clase, o de estas dos primeras clases, es justamente eso, sacar copias. Ya hemos visto con Linux, ahora con FTK, y también estamos viendo ahora que el FTK nos permite analizar esas copias. Hasta ahí la práctica, jóvenes. Voy a subir esta práctica. Hasta el día martes tienen que presentar. No sé si tienen alguna duda. Caso contrario, con esto hemos terminado la clase. ¿Dudas, jóvenes? Voy a esperar. No hay. Entonces, hasta luego, jóvenes. Que les vaya bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. No se duerman, pues, no se duerman.